En el video de hoy, vamos a hablar de algo más poderoso que la motivación y más duradero que el entusiasmo, los 5 principios estoicos que Marco Aurelio aplicó para construir una autodisciplina inquebrantable. Esta no es una lista más de consejos. Es una historia. Una historia ancestral que sigue viva en el alma de todo aquel que, como tú, busca forjarse en el fuego de la virtud. Imagínalo, Roma, año 171 después de Cristo. En los límites del imperio, el emperador Marco Aurelio despierta antes del amanecer. La noche ha sido fría y dura en los campamentos de guerra del norte, donde las tribus bárbaras no dan tregua. Su espalda le duele, el cuerpo envejece, y el peso del imperio se siente como una montaña sobre sus hombros. Pero no se queja. Toma su tablilla de cera, la pluma, y escribe: cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo, hoy encontrarás a un entrometido, un ingrato, un insolente, es su ritual. Su momento de claridad antes de enfrentar el caos. No hay excusas. No hay lamentos. Solo disciplina. Ese es el primer principio: haz lo que debes, no lo que deseas. Marco Aurelio no quería ser emperador. No le interesaba el poder ni la gloria. Pero aceptó su destino. Comprendió que no somos libres para elegir las circunstancias, pero sí la actitud con la que las enfrentamos. Y eso es autodisciplina, actuar conforme a la razón, incluso cuando las emociones claman lo contrario. A su lado, el joven Claudio, un tribuno romano recién ascendido, lo observa con respeto. Claudio no comprende cómo ese hombre puede mantener la compostura en medio del caos, cómo puede callar cuando todos gritan, cómo puede avanzar cuando todos titubean. Una noche, se atreve a preguntarle: ¿cómo logra mantenerse firme, mi señor? Marco lo mira con esa serenidad que no se aprende en libros, y responde: no lucho contra otros, Claudio. Lucho contra mí mismo. Contra mis impulsos. Contra mi ego. Contra mis deseos. La victoria más grande es la que obtienes sobre tu interior. Ese es el segundo principio: gobierna tu mente o ella te gobernará a ti. En un mundo donde las emociones se desbocan como caballos sin riendas, el estoico es el jinete. Sabe que no puede controlar los vientos, pero puede ajustar las velas. Marco no busca suprimir sus emociones, sino entenderlas, domarlas, canalizarlas. Sabe que un corazón indisciplinado es un imperio en ruinas. Los días pasan. Las batallas se suceden. El campamento entero empieza a notar que algo cambia. No es solo la estrategia militar. Es el ejemplo. Es la templanza del emperador la que comienza a forjar nuevas actitudes. Claudio, antes impulsivo, comienza a reflexionar antes de actuar. Otros soldados dejan de quejarse. Hay un nuevo aire en el ambiente, un aire de virtud. Así llegamos al tercer principio: tu ejemplo disciplina más que tus palabras. Marco no necesita dar discursos. Su sola presencia inspira orden. Y estoico no es quien predica, sino quien vive lo que cree. En tiempos modernos, esto puede parecer distante, pero no lo es. Hoy, cada mensaje que envías, cada decisión que tomas frente a la tentación, cada vez que eliges lo correcto en vez de lo fácil, estás predicando. Estás disciplinando tu alma y mostrando a otros que también es posible. El invierno llegó temprano aquel año. La nieve cubría los árboles como un sudario blanco, y el frío se colaba en los huesos como un juicio silencioso. El campamento romano parecía congelado en el tiempo. Pero la guerra no esperaba a la primavera. Marco Aurelio sabía que el momento de la prueba se acercaba, no solo para él, sino para todos los hombres que lo seguían. En especial, para Claudio. El joven tribuno había comenzado a entender el arte de la disciplina. Ya no buscaba el aplauso fácil ni se dejaba llevar por la cólera. Pero la vida, como buen maestro, no enseña solo con palabras. Enseña con golpes. Una noche,
un destacamento fue emboscado. Entre los caídos estaba Lucio, el hermano menor de Claudio. La noticia lo encontró al amanecer, justo cuando Marco escribía otra de sus meditaciones. Claudio no lloró al instante. Caminó en silencio, como si la muerte le hubiera robado no solo a un hermano, sino la capacidad de sentir. Más tarde, se arrodilló frente a Marco Aurelio, y con la voz rota preguntó: ¿Dónde estaba la virtud cuando mi hermano moría? Marco cerró sus ojos y suspiró profundamente. Luego le respondió con una frase que parecía escrita en piedra. La virtud no te protege del dolor, Claudio. Te prepara para soportarlo. Este es el cuarto principio: el dolor no te destruye. Te revela. En la visión estoica, el sufrimiento no es un castigo. Es una oportunidad. Un espejo que muestra quién eres realmente. Muchos hombres pueden sonreír en días felices, pero solo los disciplinados mantienen la dignidad cuando la vida se desmorona. Marco sabía que perder a un ser querido era un fuego devastador. Pero también sabía que solo el alma entrenada en la virtud puede atravesar esas llamas sin arder por completo. Claudio no recibió un consuelo superficial. Recibió una invitación a crecer, a entender que el autodominio no es solo aguantar, sino transformar el dolor en propósito. Días después, Claudio volvió al campo de entrenamiento. Pero era distinto. En su mirada ya no había arrogancia ni necesidad de demostrar nada. Había comprensión. Sabía que no podía controlar la muerte, pero sí su respuesta ante ella. Esa es la esencia de la disciplina: aceptar lo que no se puede cambiar y actuar con firmeza en lo que sí se puede. Pasaron las semanas, y la batalla final se aproximaba. La tensión se podía cortar con la mirada. Y sin embargo, Marco Aurelio seguía escribiendo al alba. Hablaba de virtud, de deber, de serenidad. Su serenidad era tan profunda que incluso el silencio parecía aprender de ella. Esa noche, Claudio se acercó al emperador con un cuaderno en blanco. «Quiero comenzar a escribir», también le dijo. Marco lo miró, con un leve gesto de satisfacción que solo un maestro puede esbozar cuando su discípulo entiende, no con la mente, sino con el alma. «Entonces has entendido el quinto principio», Claudio respondió. Marco: «Disciplínate cada día como si mañana no tuvieras oportunidad de empezar». Porque la autodisciplina no es un evento. Es un hábito. Es esa decisión diaria de no postergar lo que sabes que te hará crecer. Marco sabía que incluso él, siendo emperador, debía comenzar cada jornada desde cero. Como si no tuviera más tiempo. Como si el destino pudiera arrebatarle todo, salvo su virtud. Y así, en medio de la oscuridad del bosque, con el crujir del fuego y el eco de la muerte rondando cerca, el emperador y su discípulo escribían. Uno enseñaba con el ejemplo. El otro aprendía con humildad. Pero no olvides, esto que ocurrió hace siglos, sigue ocurriendo hoy. Porque el alma humana no ha cambiado. Las tentaciones, los desafíos, el dolor, todo sigue ahí. Pero también está la posibilidad de elegir: ¿te dejas arrastrar o te disciplinas? Y si has llegado hasta aquí, no te vayas. Porque en la próxima capítulo, algo más profundo ocurrirá, una revelación estoica que cambiará el rumbo de la historia, y ahí, justo ahí, será el momento de pedirte que te unas a esta comunidad de buscadores de virtud. El día amaneció cubierto de neblina. El bosque parecía sostener la respiración. Los soldados ajustaban sus armaduras con solemnidad, y en medio del murmullo contenido, una certeza palpitaba en los corazones: hoy, muchos no volverían. Claudio también lo sabía. Pero no temblaba. Había una nueva calma en él, forjada en el crisol de la pérdida y templada en la disciplina aprendida junto al emperador. Su cuaderno, lleno de anotaciones y reflexiones, reposaba cerca del pecho, como si llevar esas palabras lo protegiera más que un escudo. Y en ese instante silencioso, Marco Aurelio habló. No a la tropa, sino a Claudio,
como un padre que transmite su legado antes de la tormenta. Hoy no peleamos solo contra hombres, dijo con voz grave. Peleamos contra el caos interior. Contra el miedo, la ira, la desesperanza. Que no ganen esos enemigos, Claudio. No hoy. Claudio asintió, y sin palabras, partió hacia la línea del frente. Y aquí, querido espectador, quiero hacerte una pausa muy humana. Si esta historia te está tocando el alma, si en algún rincón de ti sientes que necesitas esa misma autodisciplina, esa calma en medio del dolor, suscríbete a este canal y déjanos un like. No solo nos ayudas a crecer. Nos ayudas a mantener viva una comunidad que cree en algo más profundo. Aquí hablamos de filosofía estoica, de transformación personal, de encontrar claridad en un mundo de ruido. Cada video es una brújula para quienes buscan vivir con propósito. Así que, si estás aquí, es porque algo en ti resuena con esta búsqueda. Haz clic en suscribirte y camina con nosotros por este sendero de virtud. Pero volvamos al campo de batalla. La lucha comenzó como un rugido lejano que se transformó en furia. Los estandartes se agitaban como llamas. Claudio peleaba no solo con fuerza, sino con control. Observaba, respondía, respiraba. Cada golpe era dado desde un centro que ya no vacilaba. Y en medio del fragor, algo inesperado ocurrió. Un soldado enemigo cayó, herido, a sus pies. Claudio levantó su espada, pero no la bajó. Se quedó quieto, mirándolo. Vio en sus ojos el mismo miedo que había sentido la noche que perdió a Lucio. Y entonces recordó las palabras de Marco: la virtud se muestra en cómo tratas incluso a tu enemigo. Ese fue el instante en que Claudio ganó la batalla más difícil, la interior. Porque autodisciplina también es elegir no ceder al impulso fácil. Es tener la fuerza para detenerse cuando todos empujan hacia la violencia. Es entender que el verdadero guerrero no destruye, transforma. Cuando la batalla terminó, Claudio regresó cubierto de tierra, sangre y silencio. Se postró ante el emperador sin decir una palabra. Marco lo miró, con ojos que sabían leer el alma, y simplemente dijo: Has vencido, no por la espada, sino por la virtud. Esa noche, mientras las estrellas volvían a ocupar su lugar sobre el mundo, Claudio volvió a escribir. Pero esta vez no lo hizo solo para sí mismo. Lo hizo pensando en otros. En los que vendrían después. En los que, siglos más tarde, también necesitarían recordar que la autodisciplina no es una cadena, es una puerta. Una puerta a una vida serena, libre y firme, incluso cuando el mundo se derrumba. Y lo que ocurrió después fue aún más profundo. Porque al día siguiente, Marco Aurelio haría una confesión íntima, revelando el mayor secreto de su autodisciplina, un principio que nunca había escrito. Uno que transformaría a Claudio para siempre, y que hoy, tú también podrás escuchar. Al amanecer, Claudio fue convocado al pabellón del emperador. La tienda, de un blanco austero, olía a incienso y cuero mojado por la bruma de la mañana. Marco Aurelio estaba solo. De pie, observaba el horizonte como si leyera las respuestas en las nubes. ¿Crees que ganaste ayer?, preguntó sin girarse. Claudio no respondió. Había aprendido que con Marco, el silencio era tan valioso como la palabra. Muchos creen que la autodisciplina es simplemente controlarse, continuó el emperador. No gritar, no ceder, no huir. Pero hay un principio más profundo, uno que no está escrito en mis meditaciones. Uno que incluso yo tardé años en comprender. Entonces se volvió y lo miró directo al alma. La autodisciplina más poderosa no es la que se impone. Es la que nace del amor. Claudio frunció el ceño, sorprendido. ¿Amor? ¿En medio de la guerra? Sí, dijo Marco, adivinando su pensamiento. Amor por la virtud. Amor por la verdad. Amor por aquello que está más allá del ego.
Porque cuando amas verdaderamente tu camino, no necesitas que nadie te obligue a seguirlo. Lo haces porque no puedes imaginar otra forma de vivir. Esa fue la revelación que partió en dos el corazón de Claudio. Como un trueno suave, esa verdad comenzó a moverse en su interior. Hasta entonces, había pensado que resistir era suficiente. Que aguantar el dolor y contener la rabia era todo lo que se necesitaba. Pero Marco le enseñó que la autodisciplina florece cuando está enraizada en una causa más grande que uno mismo. ¿Por qué no mataste a ese enemigo, Claudio? Porque vi en él algo de mí. Marco asintió. Luego caminó hacia una pequeña mesa, donde reposaba un objeto cubierto por un paño oscuro. Lo descubrió con cuidado, un viejo manuscrito, gastado por el tiempo. Lo tomó entre sus manos y lo extendió frente a Claudio. Aquí está el pensamiento de Zenón, el fundador del estoicismo. Escribió, la libertad nace del dominio de uno mismo. Y ese dominio solo es posible cuando uno ha conocido lo que vale la pena amar. Claudio sintió un estremecimiento. Entendía ahora. Zenón no hablaba de la represión como fuerza, sino del conocimiento profundo como guía. Amar la verdad. Amar la virtud. Amar la serenidad por encima del ruido del mundo. Ese día, Claudio cambió de verdad. Ya no luchaba por una idea abstracta de fuerza interior, sino por una conexión profunda con lo que es eterno e incorruptible. Cada acto de templanza, cada decisión tomada desde la calma, era un tributo silencioso a ese amor. Y con ese despertar, comenzó el segundo principio estoico que se grabó en su alma: haz lo que es correcto, no lo que es fácil. Porque el amor por la virtud no tolera atajos. No busca reconocimiento. Solo busca coherencia. Esa noche, Claudio escribió una nueva frase en su cuaderno. Hoy entendí que ser fuerte no es resistir, es elegir con amor. Y justo cuando terminó de escribir, el campamento se sacudió. Un mensajero irrumpió con la noticia de un nuevo conflicto en las provincias del norte. Más batallas. Más pruebas. Pero Claudio no temió. Porque ahora caminaba con una nueva claridad. Y en la siguiente jornada, Marco Aurelio le hablaría de un principio aún más desafiante: la aceptación radical del destino. No como resignación, sino como una forma de libertad inquebrantable. Porque cuando entiendes que no controlas el viento, aprendes a dominar las velas. Al día siguiente, cuando el campamento comenzaba a despertar entre neblinas y pasos de centuriones, Claudio fue llamado una vez más ante Marco Aurelio. Esta vez, no en su tienda, sino en la cima de una colina cercana. El emperador estaba allí, de pie, contemplando el valle donde se avecinaba la próxima batalla. ¿Ves esas nubes?, preguntó Marco sin apartar la vista del horizonte. No sabemos si traerán lluvia, tormenta, o solo sombra. Claudio asintió, algo confundido por la metáfora. Así es la vida, Claudio, dijo Marco. Una secuencia de acontecimientos que no puedes controlar. Pero la pregunta no es qué traerán las nubes, sino qué harás tú mientras pasan sobre tu cabeza. Entonces, con voz firme, el emperador compartió el tercer principio que sostiene la autodisciplina como una llama eterna. Acepta todo lo que no puedes controlar, y domina con virtud lo que sí depende de ti. Claudio sintió el peso de esa verdad. Pensó en su infancia, en las pérdidas, en las traiciones. Pensó en todo lo que había intentado cambiar, sin éxito. Y por primera vez, entendió que parte de su sufrimiento nacía de esa lucha estéril contra lo inmutable. Aceptar, repitió Marco, no significa rendirse. Significa liberarse. Claudio cerró los ojos. El viento de la colina le golpeaba el rostro como si quisiera arrancar las capas de su antiguo yo. No podía cambiar las decisiones de su padre. No podía evitar la muerte de sus hermanos. No podía controlar la guerra ni el destino. Pero podía elegir su respuesta.
Podía entrenar su alma para que, en medio del caos, se mantuviera serena. Podía cultivar pensamientos que no fueran hojas arrastradas por la tempestad, sino raíces ancladas en la tierra del presente. Cuando aceptamos el destino, continuó Marco, dejamos de pedirle al universo que nos obedezca, y comenzamos a obedecer el orden más alto de las cosas. Esa mañana, Claudio bajó de la colina transformado. Ya no era esclavo del por qué me sucede esto, sino alumno del qué puedo hacer con lo que sucede. Durante la jornada, la tensión aumentó. El enemigo se acercaba. El clima se volvía incierto. En otros tiempos, Claudio hubiera estado en guardia, tenso, con la ansiedad como compañera. Pero ahora, en el corazón de la incertidumbre, encontró algo inesperado: calma. Esa calma no venía del exterior, sino de una convicción inquebrantable. Él haría lo correcto, sin importar el resultado. Lucharía con honor, aunque perdiera. Perseveraría en la virtud, aunque el mundo cayera en pedazos. Esa es la esencia de la autodisciplina estoica, ser dueño de uno mismo en un mundo que no puedes poseer. Y justo antes del anochecer, Marco Aurelio le entregó una nueva enseñanza. Una más difícil, más radical. El cuarto principio. El que desafía incluso a los más sabios. Recuerda la muerte y haz cada día valer la pena. Porque solo quien acepta que el tiempo es breve, vive con propósito verdadero. Pero eso sería al amanecer siguiente, cuando el destino los obligara a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de sus almas. Porque cuando uno se enfrenta a su mortalidad, descubre el poder más puro de la autodisciplina: vivir hoy, como si fuera lo único que tienes. El amanecer no trajo luz. Solo una niebla densa que cubría el campamento como si el mundo mismo contuviera la respiración. El rumor de una inminente batalla se mezclaba con los pasos firmes de los soldados y el sonido distante de los cuernos de guerra. Pero entre todo ese ruido, Claudio caminaba en silencio. Algo dentro de él se había alineado. Como si finalmente hubiera entendido lo que los sabios enseñan con palabras, pero la vida solo revela con experiencia. Marco Aurelio lo esperaba a la entrada del campamento, junto a su caballo. Vestido con la armadura, pero con el rostro sereno de quien ya ha vencido su batalla más importante, la interior. Hoy no peleas con la espada, Claudio le dijo sin siquiera mirarlo, hoy peleas contra el olvido. Claudio frunció el ceño, sin comprender del todo. Porque el mayor enemigo de la autodisciplina, continuó Marco, es la ilusión de que el tiempo es infinito. Por eso, el cuarto principio es el recuerdo constante de la muerte. No para temerla, sino para valorar la vida. Entonces el emperador levantó una pequeña tablilla donde había escrito una sola palabra: memento mori. Cada decisión que tomes, dijo con voz grave, tómala como si fuera la última. Cada gesto, cada palabra, cada elección, que tenga el peso de la eternidad. Claudio guardó la tablilla junto a su pecho, sintiendo que ese simple objeto tenía más valor que todas las riquezas de Roma. Porque le recordaba que no hay tiempo que perder en excusas, ni indulgencia que justifique la mediocridad. Y fue así como, en medio de la guerra, Claudio dejó de pelear por gloria o reconocimiento, y comenzó a vivir con una intención nueva: dejar una huella invisible, no en la historia, sino en el alma de los que lo rodeaban. Durante la batalla que siguió, su liderazgo fue distinto. No era más valiente, ni más fuerte. Pero era más presente. No gritaba órdenes, inspiraba con ejemplo. No temía el resultado, confiaba en su propósito. Y esa transformación silenciosa se notó. Porque hay una fuerza que no puede ser fingida, la del hombre que ya ha vencido su ego. Al caer la tarde, cuando el enemigo fue derrotado y los soldados celebraban, Marco Aurelio llamó una vez más a Claudio. Esta vez, no para hablar de la muerte, sino del último y más difícil de todos los principios. El quinto principio. Sé tu propio gobernante. Porque el mayor imperio que puedes conquistar,
es a ti mismo. Claudio respiró hondo. Había escuchado esa frase antes. Pero ahora la entendía desde dentro. No basta con repetir máximas sabias. Hay que encarnarlas. Y solo quien es capaz de gobernar sus pensamientos, sus impulsos, sus emociones, puede vivir con libertad verdadera. No necesitas más batallas, Claudio, dijo Marco. Porque quien domina su interior, no teme al exterior. Y en ese instante, mientras el sol moría en el horizonte como un rey satisfecho, Claudio supo que su vida había cambiado para siempre. No por lo que había logrado afuera, sino por lo que había conquistado dentro. La guerra terminó, pero algo más profundo acababa de comenzar. Claudio regresó a Roma sin aplausos, sin honores. Rechazó las condecoraciones, las estatuas, las palabras vacías. Caminaba por las calles como un hombre común, pero dentro de sí llevaba el peso y la gloria de una victoria mucho más grande, la de haberse reencontrado consigo mismo. Cada mañana se levantaba antes del alba. No para entrenar su cuerpo, sino su mente. Meditaba en silencio. Leía las enseñanzas de Epicteto. Reflexionaba sobre las palabras de Séneca. Y cada noche, antes de dormir, escribía en su diario una sola pregunta. ¿Fui hoy fiel a mi virtud? Ese era su nuevo campo de batalla. No el foro, no el senado, no el ejército, sino su interior. Y fue así como, con el paso del tiempo, Claudio comenzó a enseñar. No con discursos. No con libros. Sino con ejemplo. Enseñó que la autodisciplina no es una prisión, sino la más alta forma de libertad. Que el control emocional no es represión, sino sabiduría en acción. Que vivir con propósito es más importante que vivir con éxito. Y que el alma se fortalece no evitando el dolor, sino atravesándolo con dignidad. Un día, sentado bajo un olivo, rodeado de jóvenes que buscaban respuestas, Claudio dijo: estos 5 principios que Marco Aurelio me enseñó no son una receta. Son una brújula. No te dicen qué hacer, te enseñan a mirar hacia adentro, para que cada decisión venga desde la virtud, no desde el miedo. Uno de los discípulos le preguntó: ¿y si fallo? ¿Y si no logro seguirlos? Claudio sonrió con ternura. Entonces levántate, sacúdete el polvo, y vuelve a intentarlo. Porque la autodisciplina no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces eliges volver al camino. Y ahora, tú que estás viendo este video, detente un momento. Mira a tu alrededor. Tal vez no estés en una batalla con espadas, pero hay luchas dentro de ti que merecen tu atención. Distracciones, miedos, impulsos, dudas. Todo eso puede cambiar si eliges aplicar estos principios estoicos que Marco Aurelio y otros sabios dejaron como legado eterno. Y si este video te inspiró, si algo resonó en tu interior, te invito a que le des like y te suscribas. No por mí, sino por ti. Porque en este canal no hablamos solo de historia, hablamos de transformación interior, de filosofía práctica, de cómo vivir con fuerza, serenidad y propósito. Aquí hablamos de historias estoicas que no solo se escuchan, se sienten. Y cada vez que tú das like o te unes como suscriptor, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están listas para despertar. Recuerda esto. La autodisciplina no es el fin. Es el inicio de una vida guiada por la virtud. Así que no esperes a mañana. Comienza hoy. Toma las riendas de tu alma. Vive con propósito. Camina con honor. Y cuando el mundo te grite que sigas la corriente, recuerda que el verdadero sabio camina contra ella. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las enseñanzas olvidadas que aún tienen el poder de cambiarlo todo. En este video, exploramos los 5 principios estoicos que Marco Aurelio aplicó para construir una autodisciplina inquebrantable.
A través de la historia épica de Claudio, un guerrero romano que atraviesa batallas externas e internas, descubrimos cómo la templanza, el control emocional y la virtud pueden transformar por completo nuestra vida. Esta narrativa espiritual y poderosa muestra cómo el estoicismo sigue siendo una guía práctica y profunda en el mundo moderno. Un camino hacia la claridad mental, la paz interior y un propósito firme. Este canal comparte historias estoicas para inspirar, fortalecer y despertar el alma en tiempos de confusión.